Quiero agradecer antes que nada a Lautaro Juárez por compartir estas historias con nosotros. En la descripción del video les dejaré los enlaces a los contenidos que él publica. Mi abuelo paterno trabajó como leñador durante unas 2 décadas. Durante todo ese tiempo, estuvo de estado en estado por todo el país. A lo largo de toda mi niñez y adolescencia, me contó muchas historias que le sucedieron. Historias que, al escucharlas, cualquiera podría tomarlas como disparates de un anciano. Pero a mí siempre me gustaron. Si eran reales o no, realmente no me importaba. Pero algo que sí hay que admitir es que en la forma en la que él las contaba, por momentos te las creías. Les contaré una de sus anécdotas. Cuando él recién empezaba, le ocurrió algo en un bosque ubicado en Nayarit. Él era muy joven. Nos contaba que estaba rodeado de hombres veteranos, que lo tomaban a él más como un aprendiz que como un compañero de trabajo. Cuenta que en un día nublado, estando en el interior del bosque, mientras estaban en su tiempo de almuerzo, él se había alejado, ya que le gustaba explorar y observar las bellezas de los bosques. Caminando entre los árboles, en un momento llegó a uno muy particular. Este era un gran árbol. Al parecer, era un olivo, o eso piensa él. Aquello era algo completamente sin sentido, ya que estaba rodeado de otro tipo de árboles. Pero él notó que estos parecían guardar una cierta distancia de aquel gran árbol. Pero lo que más le llamaba la atención era como si su alrededor tuviera lo que parecía ser unas raíces en forma como de escaleras. No era tan evidente esto, pero eso fue lo que él interpretó. Él se acercó lentamente a aquel extraño árbol, observándolo por todos lados. A simple vista no parecía tener algo fuera de lo normal, además de esas extrañas raíces. Entonces él quiso subirse, y cuando puso uno de sus pies sobre aquellas raíces, afirma que en ese momento escuchó como un zumbido. Luego, cuando estaba por subir su otro pie, un fuerte sacudido lo hizo caer hacia atrás. Al mirar se dio cuenta que era uno de sus compañeros, quien muy furioso le preguntaba qué rayos estaba haciendo, y detrás de este se encontraban la mayoría de sus compañeros mirándolo. Él solo se limitó a preguntar que cuál era el problema. Todos allí le dijeron que se aleje de ese árbol y que nunca se acerque a uno así. A lo que mi abuelo preguntó si a un árbol de olivo, y todos respondieron que nunca se acerque a uno con esas raíces en forma de escalera. Por más curioso que se sienta, nunca debe subir a una de esas cosas, y que, hasta por si acaso, ni siquiera lo debe mirar. Él insistió preguntando por qué pasaría si lo hace, y el compañero que lo había bajado solo se limitó a decirle que el último leñador que subió a un árbol como ese se encontraba internado en un hospital, con las extremidades como quemadas. Enterarse de eso lo dejó con mucho miedo y ciertamente no sabía si era una especie de broma por ser el novato o realmente era cierto todo. Lo que sí pudo afirmar es que nunca había visto a esos hombres tan serios. Él cuenta que el trabajo siguió con normalidad, pero que cuando llegaron a la zona donde estaba aquel árbol, cortaron a todos los árboles, a excepción de ese, porque simplemente ya no lo encontraron. Él recuerda que uno de los trabajadores soltó una frase diciendo: «Así que ya se fue otra vez». Mi abuelo intrigado preguntó a qué se refería, y solo le respondieron que así era eso, que desaparecía y luego volvía a aparecer, pero en distintos lugares. Aquella fue una de las tantas historias que mi abuelo nos contó cuando trabajaba en los bosques como leñador. Soy del estado de Massachusetts,
ubicado al noreste de los Estados Unidos. Una vez mi tío nos contó algo que le sucedió cuando su edad rondaba cerca de los 30. Aquello ocurrió en un bosque llamado Freetown, que es conocido como el Triángulo de Brightwater. Se cree que es el territorio de muchas sectas. Las leyendas dicen que desde hace muchos años ha sido lugar de rituales de cultos, incluyendo el sacrificio de animales y otras cosas atroces. Cuentan las leyendas sobre muchas cosas que se pueden encontrar en aquel bosque, entre ellas bolas de fuego, enormes serpientes, ovnis, además de otros fenómenos inusuales. Yendo al punto, mi tío nos relató su experiencia. Un día, un compañero de trabajo, un hombre de unos 40 y tantos, simplemente se perdió. Recuerdo que llamamos a su familia, luego a los guardabosques y a la policía. Todos estábamos buscándolo. Obviamente dejamos el trabajo pausado por unos días. El caso es que luego de una semana completa de búsqueda, al fin lo encontramos. Pero con su rescate, solo se crearon más incógnitas. Se lo había encontrado a decenas de kilómetros de donde habíamos estado trabajando. Y lo más inquietante es que se lo encontró en la punta de un árbol, completamente aterrorizado, en estado de shock. Su estado era preocupante, y no era para menos. No salía ni una palabra de su boca. Y él, como se imaginan, ya no volvió a ir a trabajar. Cuando los muchachos decidieron ir a visitarlo, nadie quiso hacerle preguntas sobre lo que le había sucedido. Supongo que fue por respeto. Pero yo no pude evitarlo. Y cuando estaba a solas con él, le pregunté. Y él me respondió que no sintió haberse perdido solo una semana. Realmente pensaba que fueron meses. Me contó que tuvo que matar alguna que otra ardilla para poder alimentarse. Pero esto no me sorprendía, ya que la gente perdida en los bosques, por lo general sienten que se perdieron por mucho más tiempo. Pero lo que sí me impactó fue lo que este hombre, llamado Francisco, me contó después. Me dijo que en un momento, él simplemente se alejó para hacer sus necesidades, así que se adentró al bosque para estar más tranquilo. Y no sabe cuándo, al querer regresar, no pudo encontrar el camino. Cuenta que gritó y buscó por todos lados, pero nadie aparecía. Dice que entonces un hombre se le apareció en la lejanía. Cuenta que este hombre, conforme él se le acercaba, pudo vislumbrarlo bien. Dice que aquello no era un hombre, ya que estaba tapado de pelos. Y de repente, esta cosa empezó a correr hacia él. Dice que no recuerda cuánto tiempo corrió, pero cuando se detuvo, ya era de noche, y aquel extraño ser ya no estaba cerca. Luego de eso, él dice haberse perdido, ya que no sabe en qué dirección había corrido. Pero aquella no fue la única vez en la que se encontró con lo que sea que era aquella cosa. Cuenta que su rugido parecía un grito humano, pero con distorsión. Fue por ese motivo que él se había subido a ese árbol. Después de eso dieron de alta a Francisco, pero él vivió traumado por aquello, y al final terminó mudándose a otro estado. Me llamo Oscar y vivo en Villa Urquiza. Quería contarte esta historia que me la contó mi padre y que le ocurrió cuando tenía 19 años. Hace muchos años trabajó en una empresa que se dedicaba a hacer desmontes y a la tala de árboles. Esta empresa estaba por comenzar a trabajar en una zona, en el departamento de La Cocha, ubicada en el sur de la provincia de Tucumán. Cuando llegaron a la mañana a ese lugar con todas las maquinarias, estaban preparando un remolque para que durmieran 10 personas. En el lugar donde estaban, había un árbol muy grande. Según mi padre, era un pacará, que tendría muchísimos años, ya que era inmenso. El pacará es un árbol que se desarrolla muchísimo. Había que desmontar toda la zona, y eso era mucho trabajo. Pero este pacará daba mucha sombra.
y fue por eso que decidieron acampar debajo de él, por así decirlo. Así que pusieron aquel remolque debajo. Cuando en un momento el capataz de la obra les advierte a todos que no era buena idea quedarse ahí. El capataz de la obra era un hombre de la zona que conocía muy bien aquel lugar. Por supuesto que esta gente que iba a trabajar muy poco les importaba las creencias de los lugareños, así que le preguntaron por qué no se podían quedar ahí, y aquel hombre les dijo: porque acá espantan. A los trabajadores les causó un poco de gracia aquella afirmación y no les llevaron el apunte, así que aquel hombre se alejó, sabiendo que había cumplido con advertirles. Las personas que estaban allí, que se iban a quedar en aquel lugar, serían más o menos 20 personas. Incluso estaba el dueño de la empresa. Estuvo todo bien mientras trabajaban y acomodaban las cosas, hasta que llegó la noche, y los trabajadores hicieron una fogata bastante grande con la leña que habían cortado. Ellos acomodaron las máquinas haciendo una especie de círculo. Comenzó a transcurrir la noche, y en un momento, cuando todos estaban conversando, de pronto escucharon un ruido, que era como una gran cadena que arrastraban por el suelo, y luego era como si la pasaran por encima de las máquinas. Pensaron que alguno de los que estaban allí les estaba haciendo una broma, pero cuando se dieron cuenta, estaban todos reunidos en aquel lugar. Entonces se levantaron para mirar y no había absolutamente nadie, pero tuvieron una sensación extraña, porque decían que en un momento veían como figuras a su alrededor. Entonces se metieron todos al remolque. El ruido de la cadena continuaba por un momento, hasta que de repente dejó de sonar, y el remolque donde ellos estaban se comenzó a mover de manera tal que parecía que alguien o algo lo quería tirar, lo quería volcar, con ellos adentro. Este se tambaleaba de un lado al otro fuertemente, y de repente escucharon un llanto muy fuerte, y luego como si alguien caminara llorando, y se escuchaban golpes en el techo, como si alguien estuviese arriba. Asustados no sabían cómo reaccionar y comenzaron a gritar como corriendo a lo que fuese que hacía eso, pero estaban muy asustados. Incluso algunos de ellos contaron que pensaban que iban a morir en ese momento porque no sabían lo que estaba pasando. Estos fenómenos se detenían y luego de unos minutos volvían a comenzar. Y después escuchaban nuevamente como si pasaran la cadena por el techo del remolque, y otra vez como si alguien caminara por encima. En uno de esos instantes en el que estos ruidos se detuvieron, uno de los muchachos se asomó a una ventanita que había al costado y miró hacia afuera, y cuenta que como a unos 10 metros vio algunas luces. Entonces algunos también quisieron mirar, y cuando lo hicieron, vieron como si hubiera gente caminando alrededor de ellos, con velas en las manos. Estas personas eran apenas siluetas que tenían como túnicas puestas, pero que se desplazaban sin tocar la tierra, haciendo un círculo sobre aquel remolque, como si fuera un rito. Asustados bajaron la ventanilla y se pusieron a rezar. Ninguno podía creer lo que estaba sucediendo. Dicen que en el momento en el que comenzaron a rezar, fue como si comenzaran a atacarlos con más intensidad, porque comenzaron a escuchar golpes por todo el remolque, hasta que luego de unos minutos, aquellos ruidos se detuvieron. Luego de esperar por unos minutos, ellos volvieron a mirar por aquella ventanita y vieron que habían velas puestas alrededor del tronco de ese gran árbol. Más tarde llegó aquel capataz
que vivía no muy lejos de allí ya que era de la zona. Entonces, ellos le contaron lo que había sucedido, y este señor les dijo que les había advertido, y luego les contó que en ese lugar pasaron cosas, y les dijo que esa zona había sido usada por una familia durante muchos años como un pequeño cementerio. Luego de enterarse de aquello, movieron toda la maquinaria hasta otra zona. Cuentan que estuvieron trabajando allí por casi 2 meses y que, estando ellos en el remolque, podían escuchar los llantos desde ese lugar donde habían estado por primera vez, y que por las noches era como si hubiera gente haciendo algún rito en torno a ese árbol. Podían verse velas encendidas. De hecho, cuando amanecía, ellos encontraban los restos de las velas. Dicen que aquel árbol nunca pudieron quitar de aquel lugar. Desmontaron absolutamente todo, pero aquel árbol no. En la mañana en la que supuestamente iban a intentar sacarlo, llovió tanto durante toda la noche que el barro les imposibilitó poder llegar hasta él para sacarlo. Lo intentaron como unas 5 veces, pero siempre se topaban con algún inconveniente. Se rompía una máquina o llovía y el camino quedaba intransitable. La cuestión es que terminaron el trabajo y se fueron, sin poder sacar a ese árbol, donde dicen que aún hasta hoy continúan aquellas apariciones. Esto me sucedió en mayo del 2020. Mi nombre es Ariel. Soy de Chubut, Argentina. Cuando me independicé de mis padres y formé mi propia familia, decidimos junto a mi esposa que un lugar llamado El Rincón de los Lobos sería el lugar adecuado para comenzar. Pero todo se complicó con el tema de la cuarentena, que dejó a muchos en situaciones muy delicadas, incluyéndome a mí. Muy pocas veces alcanzaba el dinero para los gastos del mes. En búsqueda de trabajo, un buen amigo mío me llamó para lo que él llamaba un trabajito. Él sabía muy bien la situación en la que yo estaba, ya que él también estaba pasando por lo mismo. Había un empresario turístico de la zona que quería talar unos árboles de un bosque en el Rincón de Lobos, en una zona que podríamos decir que esta actividad era ilegal. Pero mi desesperación por conseguir algo de dinero y la buena paga que ofrecía este señor me hizo olvidar aquello. Me llamaron al lugar a la tarde. He de admitir que nunca había entrado a ese bosque, solo lo conocía de vista desde a lo lejos. Sé que tenía su historia con la cultura indígena del lugar, y yo, criado en una familia supersticiosa, me causaba un fuerte rechazo a estas cosas. Solo éramos cerca de 10 personas, ya que la cantidad de árboles que debíamos talar no superaban los 400, y el tiempo en finalizar el trabajo era en no más de un mes. Los primeros 3 días pasaron de forma completamente normal, pero al cuarto día, cuando ya estábamos por terminar la jornada, quise ir al bosque para hacer mis necesidades. Le di el aviso a mi amigo y me alejé unos cuantos metros para estar más cómodo. Mientras terminaba, no pude evitar oír lo que, según yo entendí, que eran como susurros. Pensé que eran mis compañeros quienes tal vez murmuraban de algo privado, ya que, bueno, yo soy un tipo muy dotado, pero me percaté que no había nadie a mi alrededor. Además, los árboles no eran tan gruesos como para esconder a alguna persona. Traté de no darle importancia y simplemente me volví con el equipo. Cuando llegamos al 8º día, casi terminábamos la jornada, pero ya al atardecer, uno de los chicos desapareció. Nadie lo encontraba. Simplemente se había ido a hacer sus necesidades. La mayoría de los trabajadores juraron haberlo visto irse, pero el punto era que lo vieron irse en diferentes direcciones. Algunos decían que fue hacia el norte, otros decían que se dirigió al sur, incluido yo, que lo vi pasar a mi lado.
e ir hacia el oeste. Dada la naturaleza de lo que estábamos haciendo, llamar a la policía no era opción. Así que ya con el bosque a oscuras, decidimos buscarlo en diferentes direcciones, cada uno en la dirección que creía haberlo visto irse. Todo esto no fue para nada extraño, ya que nadie pensó que se trataba de algo paranormal, sino más bien de alguien con un pésimo sentido de la orientación. Con la ayuda de la linterna de mi celular, lograba alumbrarme el camino. La niebla, la cual era normal en estos paisajes y en esas fechas, complicaba un poco la búsqueda. Pasé tal vez 10 minutos caminando completamente en línea recta, y el único sonido en el lugar era el de mis gritos llamando a mi compañero. Pero de pronto, comencé a escuchar otra vez esos susurros que provenían de delante de mí, y comencé a visualizar una silueta. Parecía ser mi compañero, el cual estaba de espaldas a mí. Así que comencé a llamarlo. Lo llamé, pero no me hacía caso. Cuando más me acercaba a él, parecía como estar susurrando algo una y otra vez, como si rezara. A esta altura ya todo me daba una mala sensación. Entonces me percaté que a su lado, de ambos costados, se encontraban dos siluetas completamente estáticas. Entonces yo corrí con todas mis fuerzas hasta que choqué con alguien y caí al suelo. Cuando abrí los ojos vi que la persona con la que había chocado era mi amigo, que estaba junto a otro compañero. Él me preguntó que qué hacía allí, a lo que yo le respondí, asombrado, ¿cómo es que él estaba detrás de mí si se había ido al este y yo hacia el oeste? No había forma de que nos encontráramos en algún punto. Además de que ellos jamás se volvieron, simplemente caminaron hacia adelante. No tardé en contarles lo que me había sucedido, y ellos quisieron caminar hacia ese lugar, pero yo me negué con mucho miedo. Ellos, al verme aterrorizado, decidieron volver al lugar donde estaban las máquinas. Y para sorpresa de todos, cuando llegamos allí, en el lugar se encontraba el perdido, que cuando nos vio no tardó en preguntarnos a dónde nos habíamos ido. Cuando todos estuvimos reunidos, él nos explicó que simplemente se había ido al bosque a hacer sus necesidades, y que cuando volvió a los pocos minutos, ya no estaba nadie. Él permanecía escéptico cuando le dijimos que había estado desaparecido por más de 1 hora. Ya había anochecido y decidimos irnos y dejar todo en el lugar para continuar al día siguiente. Los demás días pasaron normales. Terminamos todo y yo no volví a ir a ese bosque, hasta que semanas después se descubrió la tala de árboles en ese lugar. Todo fue un escándalo que milagrosamente fue enfocado en el empresario que financió esto y no en nosotros. Sinceramente creo que todo lo que pasó, incluido el escándalo con el empresario, fueron obra de los espíritus tehuelches que cuidan ese bosque. Tal vez nosotros incitamos su furia al profanar su lugar sagrado.